Nosotros estamos de vuelta en su programa Expertos del Deporte, siempre como le decimos toda la información nacional e internacional, y ahora nos toca hablar del internacional y hablamos del Juego de las Estrellas de la NBA, un juego esperado por muchos, el este con el oeste, ambos equipos pues se reunieron para dar lo mejor de sí y vaya que no, si no lo hicieron. Russell Westbrook finalmente por segunda ocasión consecutiva, el año pasado, el encuentro de las estrellas pasado, pues también se llevó el MVP. Esta vez no fue la excepción y usted estoy seguro que disfrutó ese platillo deportivo realmente que fue. Lo llamativo de esto es que en un duelo de baloncesto pues pasar de 100 puntos ya es algo bonito. Acá sobrepasan todos los números, es un espectáculo que vive la NBA y Kobe Bryant estuvo en sus mejores momentos, ya por ahí está próximo su retiro al terminar esta campaña, pero usted quiere conocer más detalles sobre lo que dejó este Juego de las Estrellas de la NBA, vamos a esta nota en donde repasamos las mejores acciones de este encuentro. Este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Juego de las Estrellas de la NBA, juego que marcó la despedida de una de las más grandes figuras de este deporte, Kobe Bryant, que se retirará al finalizar la presente campaña, y lo hizo con una victoria gracias a la sorprendente actuación de la nueva generación del oeste, que brindó un espectáculo de casi 200 puntos al derrotar 196 a 173 al este, que además marcó el récord de puntos en un Juego de las Estrellas. Bryant aportó únicamente 10 puntos y perdió el liderato en la historia de estos encuentros ante LeBron James, quien consiguió 13 puntos para rebasarlo por uno con 291 contra 290 de Kobe. Sin embargo, fue Russell Westbrook quien brilló con 31 puntos para conseguir así por segunda ocasión consecutiva el MVP. A Westbrook le siguieron Stephen Curry con 26 puntos, Anthony Davis con 24 y Kevin Durant con 23. Por su parte, el máximo encestador del este fue Paul George con 41 unidades y quedó empatado con Westbrook en el segundo puesto histórico a uno de Will Chamberlain. El histórico número 24 de los Lakers abandonó el juego definitivamente cuando restaba 1 minuto con 6 segundos, entre abrazos y ovaciones de la nueva generación de astros que anotan puntos al por mayor, tal y como él lo hizo durante años en la NBA. Pues la NBA, como siempre, dando espectáculos como nos tiene acostumbrados. Este Juego de las Estrellas, como les repetía antes de presentar la nota, muy esperado por muchas personas, pero la verdad de que le deseamos de que usted ahora ya esté de nuevo en la NBA, que vuelva a disfrutar estos encuentros que hoy le hemos presentado acá en Expertos del Deporte. Con esto un servidor, Herbert de la Rosa, pues se despide. Pase una espectacular noche, pero usted no se mueva porque del otro lado Luis y Everaldo nos hablan de los resultados de ligas internacionales y esta semana hay Champions. Pues gracias, Herbert, por toda esa información acerca del Juego de las Estrellas de la NBA, importantísimo juego. Increíble cantidad de puntos, casi 200 puntos que llegaba el equipo del oeste, que despidió con victoria a Kobe Bryant. Se hizo más puntos que los que tiene Frankenstein. Exactamente, 196 a 173 terminó el marcador final y por ahí se rompieron algunos récords, ya lo que Herbert nos comentó. Russell Westbrook, que por segundo año consecutivo es el MVP, del Juego de las Estrellas, y que Kobe Bryant disputó su último duelo de mitad de temporada, que es lo que marca allá en la NBA. Pero a nosotros nos toca hablar de las ligas internacionales, la liga española, italiana, inglesa y alemana, pero ¿qué te parece si arrancamos con la BBVA? Arranquemos con ese partido en la mañana que se disfrutó, o mejor dicho, yo me lo disfruté, sí, pero se disputó entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. Sí. Tempranísimo, al minuto 3 ya iba ganando el Madrid, sí, pero vino el empate. Vino el partido, se tornó un poquito difícil, pero al final de cuentas el Real Madrid gana 4-2 al Atlético de Bilbao, sí, y sigue en la pelea. Sigue en la pelea el Real Madrid, por ahí cerquita del Atlético de Madrid y del Barcelona, que el Atlético de Madrid pues no desaprovechó su oportunidad, visitó al Getafe y le ganó 1-0 con gol temprano también al minuto 2 del Niño Torres. Sí. Volvió a anotar el Niño Torres con el Atlético y le dio los 3 puntos que siguen a 3 del Barcelona. Pero el Barcelona no afloja ninguno, no afloja ninguno nadie, porque el Barcelona le metió 6-1 al Celta, incluyendo una magistral obra, sí, un penal de esos que no ofende al rival, o sea, se disfruta, sí, no es una humillación hacia el rival, sino es una jugada que surgió, sí, que se platicó antes del penal. Que no era para él. No era para él, era para Neymar, pero como es un asesino del área, el Suárez pues la mete y eso es lo que se está hablando en redes sociales, se volvió viral
ese gol, ya se han hecho varios goles de esta forma, pero el momento en que Lionel Messi decide hacerlo, magistral. Sí, magistral, y sobre todo que con esto, pues, Luis Suárez con el triplete que realizó en este partido del 6-1 sobre el Celta, pues llegó a ser el pichichi ahora de la liga, sobrepasó a Cristiano Ronaldo. Que metió 2. Pese a que Cristiano Ronaldo anotó 2 el sábado, y con esto pues el Barcelona, que dicho sea de paso, jugará el partido que tiene pendiente este próximo miércoles, porque no juega en Champions el Barça, ante el Sporting de Gijón, así que el Barcelona se va a poner al día en el calendario el miércoles. Y va a ampliar la distancia sí, que a hay 6 puntos. A 6 entre el segundo. En la Serie A, pues le arrebataron el liderato al líder hasta entonces, hasta antes de ese encuentro. El Napoli, la Juventus, pues se lleva la victoria y es el nuevo líder del calcio. Buen partido, la verdad. Sí. Napoli, fue un partido de toma y daca, de ida y vuelta, un partido no como un clásico catenacho. Sí, exacto. Sino vinieron, pero al final de cuentas un zapatazo de fuera del área que no lo ve el arquero del Napoli. Sí, no lo ve. No lo ve, se me escapa el nombre. Se me fue también. Quiero decir Reina. Sí, pero no es... Se parece. Sí. Pero no lo ve, es un zapatazo fuera del área que se va a anidar casi al ángulo superior izquierdo de la portería defendida por el Napoli. Y esto significó no solo perder los 3 puntos, sino perder el liderato de la tabla del calcio italiano, porque ahora la comanda la Juventus. Impresionante lo que hace la Juventus. Sí, impresionante la Juventus, que empezó muy mal, ahora ya es líder del calcio. La Fiorentina le ganó al Inter de Milán, con esto pues hunde un poco más al Inter, que es cuarto lugar. La Fiorentina es tercero, el Milán, que de a poco se va recuperando, le gana 2-1 al Genoa, y pues el viernes le había ganado pues al Carpi, le había ganado ya a la Roma 3-1. En la Premier League también se disputaban primero contra segundo y tercero, primero contra tercero y segundo contra cuarto. El Arsenal evitó que fueran 8 puntos de diferencia, le ganó 2-1 al Leicester allá en el Emirates Stadium. Ahora está a 2 puntos nada más. El Leicester al final cae 2-1 con el Arsenal, y el Manchester City pues cayó contra el Tottenham. Esto hace que quede el Leicester en primero, Arsenal segundo, tercero el Tottenham y cuarto el Manchester City. Así es, y finalmente pues en la Bundesliga, como le damos seguimiento, acá no hay nadie que pueda contra estos dos monstruos, principalmente con el equipo de Pep Guardiola. El Bayern le ganó 3-1 al Augsburg, y el Borussia Dortmund 1-0 al Hannover 96. Al Hannover 96, y con el Hannover nos vamos a ver esta nota que hemos preparado. La Liga BBVA de España vio acción este fin de semana, arrancando con el choque entre el Real Madrid y el Athletic Club. Marcador que finalizó con victoria para los merengues, con anotaciones de CR7 al 13 y al 87. James Rodríguez anotó al 37, al 45 Toni Kroos y Rafa Varán anotó al 83. Para el Atlético descontó Eraso al 10 y El Ustondo al 90. El Getafe por su lado no pudo en casa ante el Atlético de Madrid, ya que los colchoneros se impusieron 1-0 gracias a la anotación de Fernando Torres al minuto 2. El FC Barcelona, que atraviesa uno de sus mejores momentos, enfrentaba en Camp Nou al Celta de Vigo, encuentro que inició bastante apretado. La primera anotación llegaría por obra de Leo Messi al minuto 28, luego de una magistral ejecución de tiro libre, pero pocos minutos pasaron cuando el Celta empataría las acciones al minuto 39 desde la vía del penal por obra de Guidetti, dejando todo 1-1 en la primera mitad. Ya en la segunda mitad todo sería distinto. El Barcelona empezó a hacer de las suyas, iniciando con una goleada. Al 59 Luis Suárez pondría el 2-1, el 3-1 llegó nuevamente por Suárez, que sellaba su doblete al 75, y al 81 se vendría el cobro de una falta, el cual sentenciaron con un penal, el cual ejecutó Lionel Messi, pero de forma atípica, ya que cuando todos esperaban un potente derechazo que batiera al meta, Messi prefirió solo mover el balón a la derecha para que llegara Luis Suárez para sellar su hat-trick, que ponía el 4-1. El quinto gol llegó al 84 gracias a Rakitic, y al 90 Neymar colocó el 6-1 final. En la Serie A de Italia, los dos encuentros que más llamaban la atención fue el choque del Napoli y la Juventus, ya que se jugaban el liderato de la tabla, y fue la vieja señora del calcio quien se impuso 1-0 sobre el Napoli con anotación de Sasá al 88, que dejó como líder a la Juve. El AC Milán por su lado cosechó otra victoria, esta vez de 2-1 sobre el Genoa, con las anotaciones de Vaca al 5 y Honda al 64. Cerci descontó para el Genoa al minuto 90. El Inter de Milán no pudo en su visita a la Fiorentina, ya que fueron los locales quienes se quedaron con los 3 puntos tras vencerlos 2-1. La primera anotación fue del Inter al 26 por hora de Brozovic, y los dos tantos de la Fiore fueron gracias a Borja Valero al 60 y Babacar
ganar al 90. En la Premier League también se dieron resultados importantes, iniciando con la victoria del Arsenal sobre Leicester City 2-1, que deja aún con posibilidades a otros equipos de pelear por el liderato. Los goles del Arsenal llegaron gracias a Theo Walcott al 70 y Welbeck al 90. Para Leicester convirtió Vardy al 45. El otro duelo que definiría al sublíder fue entre el Manchester City y el Tottenham, encuentro que finalizó 2-1 a favor del Tottenham. Para ellos convirtió Kane al 52 y Eriksen al 83. Y Enacho descontó para el City al 75. Luego de estos resultados, el Leicester sigue líder con 53 puntos. Le sigue el Tottenham con 51, mismos que el Arsenal, que es tercero en la tabla. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund venció 1-0 al Hannover 96 con anotaciones de Mkhitaryan al 57. El Bayern Múnich por su lado venció al Augsburg 1-3. Las dianas llegaron gracias a Lewandowski al 15 y al 65 y Thomas Müller al 78, mientras que Bobadilla descontó para el Augsburg al 86. He ahí los resultados y la nota de las ligas internacionales, pero también arranca la Champions League. Octavos de final Octavos de final ya, y esto arranca el día martes, París-Chelsea. París-Chelsea. Todos los encuentros serán martes y miércoles a la 1:45 horario guatemalteco, pero qué juegazo allá en el Parque de los Príncipes. Sí. El París le tocó bailar con la más fea tal vez de los que estaban posibles a calificar o a salir en el sorteo de octavos de final, aunque el Barcelona también va con el Arsenal, que va a ser un gran encuentro. Chelsea visita a París y el Benfica en el Estadio Daluz recibe al poderoso Zenit de San Petersburgo, que perdió hasta en la última jornada, que alineó a todas sus reservas, sí, su banca, pero que no había perdido un solo partido en toda la Champions el Zenit. Esto es el día martes, pero nos trasladamos al día miércoles, donde vaya partidos también que hay en esta jornada de la Champions. El Gent recibiendo al Wolfsburg. Esto va a ser en Bélgica. En Bélgica, sí, en el KAA Gent Stadium. Así es, en la casa del Gent de Bélgica. Casa del Gent de Bélgica. Sí, que terminó segundo en su grupo y por eso recibe primero. El Wolfsburgo pues va de visita. Y ahora pues en el Olímpico de Roma, en ese bello estadio allá en la capital italiana, pues vaya la Roma... si es bello, vaya si es bello. Vaya si es bello. La Roma recibirá al Real Madrid. La Roma viene... muy bien en ascenso, 4 partidos al hilo. Yo creo que le cayó muy bien la contratación de Stefan El Shaarawy, sí, y esa magnífica conexión que han tenido con Salah. La verdad que... Y el Real Madrid, que no digamos, el poderoso Real Madrid, pues visita... Ha vuelto. Sí. Ha vuelto. Va a ser vaya partido. ¿Nos jugamos algo? Me parece. 2-1 la Roma. Un almuercito. 3-1 Madrid. 3-1 Madrid, 2-1 voy con la Roma. A ver qué tal, mi queridísima Roma. Yo creo que este ya es el momento de dar un paso importante en la Champions League y no quedarse en cuartos o en octavos de final. Así que eso es toda la previa que le tenemos de la Champions League. Disfrute esta nota. La UEFA Champions League vuelve esta semana para disputar 4 de los 8 encuentros de la ida de los octavos de final, iniciando el martes con 2 juegos. Primero, el Benfica, que finalizó con la segunda posición del grupo C detrás del Atlético de Madrid, será anfitrión en el Estadio Daluz del líder del grupo H, el sorprendente Zenit de San Petersburgo, que solo perdió hasta la última jornada, finalizando con 15 puntos. Por su parte, el PSG será anfitrión en el juego de ida tras terminar segundo tras el Real Madrid, con 13 puntos, y recibirá en el Parque de los Príncipes al Chelsea, que terminó como líder del grupo G con 13 unidades de 18 posibles tras 4 victorias, un empate y una derrota. El miércoles continuará la acción con el duelo en el Olímpico de Roma, donde el cuadro local, que viene con una racha de 4 victorias al hilo en la Serie A, recibirá al poderoso Real Madrid, líder invicto del grupo A tras conseguir 16 puntos, resultado de 5 victorias y un empate. Y todo terminará en Bélgica cuando el Gent, que finalizó segundo del H tras el Zenit, reciba la visita del Wolfsburgo alemán, líder del B. Todos los duelos se desarrollarán a las 13 horas con 45 minutos horario guatemalteco, mientras que las otras 4 llaves de octavos de final se llevarán a cabo la próxima semana, siempre los días martes y miércoles. Con esta información cerramos una edición más de Expertos del Deporte. Gracias por su sintonía. Nosotros nos reencontramos el día viernes a las 8:30 de la noche, acá, por Canal 33 de Tigo Star. Para mí fue un placer compartir esta hora con ustedes y con Luis Vargas. Luis. Bueno, gracias, Ever, de verdad que un placer también compartir con todos ustedes acá a través de la pantalla de Canal 33 TV de Tigo Star. Y tenemos un programa especial el próximo viernes porque recién ayer cumplimos 2 años de estar al aire. Hoy la edición 196 y la edición 197 en esta ocasión será la de la celebración, donde compartiremos contenido especial con ustedes y toda la previa de lo que se vendrá el fin de semana y cómo le fue a los equipos de hinchada. Y cómo le fue realmente y cómo quedó esa apuesta
que hoy cerramos y pactamos, Roma-Madrid. Así que no se despeguen, nos reencontramos el viernes. Pásela bien.